una serie de elementos como el ingreso familiar de emergencia, como comida y vacunas. Y justamente uno de los espacios que tomó parte de esto está referenciado en el Frente de Izquierda. Vamos a hablar con Natalia González, que es referente del Frente, que fue diputada nacional y a quien tenemos en línea. Natalia, buen día. Ubaldo Luna te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Bueno, ayer llevaron adelante un reclamo importante. Algunos medios hablan que ustedes han desafiado al gobierno con esta actitud. ¿Cuáles son las razones que encuentran ustedes de parte especialmente de los sectores más postergados como para protagonizar este reclamo? ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, ayer se consumó, digamos, el Consejo del Salario, ¿no? Que Ujú, todos vimos lo que se acordó entre las cúpulas sindicales y los funcionarios del gobierno, que es un salario mínimo que no llega a los 30.000 pesos en febrero del año que viene, ¿no? Y ujú, sabemos que ese salario mínimo es el indicador de tanto el valor de las asignaciones familiares, de las asignaciones universal por hijo, de los planes, de los salarios privados, de los salarios informales. Entonces, ayer confluimos sectores que vienen ya en el marco de la crisis sanitaria, no solo peleando por las condiciones sanitarias como son los sectores de la salud. Por ejemplo, ayer participaron sectores de clínicas privadas que están cerrando, como tienen ustedes en el distrito la clínica Constituyente, ¿no? Que ujú. denuncia el vaciamiento, la falta de Sí. pago de salario. Ayer se movilizaron el Hospital La Arcade, la clínica San Andrés, trabajadores del Hospital Posadas, bueno, trabajadores de la primera línea que vienen denunciando no solo la falta de insumos, sino de que están absolutamente sobrepasados, ¿no es cierto?, con precarización, con falta de aumentos salariales, y también confluyeron sectores de trabajadores que en el marco de la crisis sanitaria se agudiza su crisis social y laboral porque siguen siendo precarizados, y a pesar del DNU nacional que prohíbe los despidos, hay despidos, como son los trabajadores ferroviarios. Por ejemplo, ayer se movilizaron 3 empresas terciarizadas del ferrocarril Roca, San Martín y Mitre, que están denunciando despidos, precarización, ¿no es cierto?, trabajo en negro. Entonces, en el marco, digamos, de esta crisis que es sanitaria, pero que también tiene consecuencias sociales por todas las medidas que no toma el gobierno y que avala, digamos, con su omisión todos Ujú. los avances de las patronales sobre los trabajadores. Bueno, ayer confluimos acompañando a todos los sectores de trabajadores. Yo como compañeras del gremio docente también participamos, ¿no es cierto?, de los SUTEBAs de oposición acá en la provincia de Buenos Aires. Fuimos también parte de la jornada porque estamos no solo peleando por las condiciones de virtualidad en las escuelas, sino Ujú. también tenemos 50.000 compañeros docentes que están sin trabajo en la provincia. Entonces, Sí. también fuimos parte de este reclamo y todos los días convivimos con las familias que están sin ingresos, que no pueden salir a ganarse el mango en el marco de las restricciones. Por eso la demanda de IFE es casi una demanda de sobrevivencia para esas familias, Sí, ¿no? sí. Ahora, Natalia, ayer bueno, en los días de esta semana uno ha visto que en la mayoría de los medios de comunicación, a partir de lo que informa el gobierno, ya se habla de un porcentaje de aumento para lo que corresponde a este año, apenas superior al 30%. ¿Qué mirada tienen sobre eso y cuánto se puede modificar de acá en adelante? Mira, acá creo que lo que hay que poner sobre la mesa es en qué condiciones llegamos, ¿no es cierto?, también Ujú, a esta pandemia, porque, bueno, tenemos un gobierno que critica a la oposición, donde el gobierno de Macri destruyó, por supuesto, condiciones de salario, de trabajo, pero no se recompusieron. O sea, se habla de que los trabajadores perdimos el año pasado y en lo que va de este año alrededor de un 37% del salario. Y estamos hablando de trabajadores en blanco, registrados, sí. pero que partimos de una base muy atrasada. Ayer incluso los dirigentes sindicales, como Hugo Yasky, como Daer, que se sentaron a la mesa, decían no podemos hablar si no partimos del 40% de aumento. Bueno, pero terminaban firmando por algo que se acerca a un 35%, pero recién en febrero del año que viene. Es Sí, decir, sí, que sí, claro. sabemos que partimos de sueldos, estamos hablando de sueldos de 20.000 pesos, ¿no es cierto?, hoy, de Ujú. 21.000 pesos. Entonces, cuando la canasta familiar está a 60.000 pesos. Entonces, acá lo que creo que hay que poner sobre la mesa es cómo el gobierno toma las decisiones que tiene que tomar, que son afectar realmente a los que están aprovechando la crisis para enriquecerse, como vimos estos días, que aumentaron sideralmente las acciones de Sigman, de Richmond, ¿no es cierto?, de los laboratorios que aprovechan
la crisis para enriquecerse, mientras hay millones que están cayendo en la pobreza y, bueno, en ese sentido hay sectores que no se resignan. Eso es lo que nosotros nos parece muy importante, como vemos en Neuquén. Por ejemplo, en Neuquén los trabajadores conquistaron con su pelea un aumento del 53% de salario. No es lo que realmente necesitan, pero evidentemente pelear, digamos, demuestra que hay condiciones para dar un aumento acorde a las necesidades de los trabajadores. Lo mismo los vitivinícolas en Mendoza, que han peleado estos días y han conquistado un aumento del 57% del salario, porque parten de un salario muy atrasado. Entonces, creo que desde ese punto de vista, la jornada de ayer fue una denuncia muy fuerte a las centrales sindicales que vienen haciendo la plancha, que dan la espalda a todos los reclamos como si no hubiera motivos para movilizarse, ¿no es cierto?, para organizar al conjunto de los trabajadores, y por eso desde los sectores combativos del sindicalismo y la izquierda acompañamos a estos compañeros que se ponen de pie, que pelean por sus condiciones elementales, ¿no es cierto?, que están obligados, no tienen otra salida, digamos, ¿no? Como decía ayer una trabajadora de la clínica San Andrés, decía, nosotros estuvimos un año cuidándonos, peleando por defender la salud, y hoy la defensa de la salud implica salir a la calle, decía ella, no nos queda otra, porque estamos sin trabajo, nos están dejando sin trabajo, no tienen ingresos, y cualquiera sabe que en esta situación de crisis quedarse sin trabajo es una perspectiva muy, muy negra, ¿no? ¿Cómo piensan, Natalia, mantener esta dinámica de movilizaciones en medio de las restricciones? Muchos sectores cercanos al gobierno cuestionaron justamente que en estos tiempos de medidas de cuidados sanitarias que promueve el gobierno de Alberto Fernández hayan decidido de todas maneras salir a la calle. Sí, los escuché desde la mañana temprano, varios medios, ¿no? De medios masivos, incluso, que muchas veces invisibilizan las demandas de los trabajadores y que cuando las logramos visibilizar, buscan defenestrarlas, ¿no? O sea, yo lo que creo que es una impostura, porque son estos trabajadores, digamos, nosotros, bueno, yo como docente ahora no, porque estamos con la virtualidad, pero los trabajadores salen todos los días a trabajar, hacinados en el transporte público, sin condiciones en sus lugares de trabajo, o sea que creo que es una impostura hablar de que las movilizaciones y movilizarse es exponerse al contagio y a la propagación del virus, cuando los principales responsables son las empresas que no quieren dar el brazo a torcer por perder una migaja de sus ganancias, siguen manteniendo una política aperturista, digamos, sin cuidado para el conjunto de los trabajadores, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros nos movilizamos y nos cuidamos entre nosotros, porque es lo que hacemos desde que comenzó la pandemia. O sea, el principal cuidado es entre nosotros, y si no se propagó, digamos, más el virus es porque los trabajadores en su lugar de trabajo toman miles de recaudos, ¿no es cierto? Entonces, ayer tratamos de tomar los recaudos de distancia social, por supuesto, de tener el barbijo y demás, pero no hay hay una situación, digamos, desesperante de millones de trabajadores. Entonces creo que por más de que haya este tipo de campañas, lamentablemente, si no hay medidas de fondo, se van a seguir desarrollando movilizaciones y los trabajadores van a seguir reclamando, ¿no es cierto? Natalia, en varias oportunidades hiciste referencias, sos además docente, sos integrante de SUTEBA de La Matanza, sos una referente de la izquierda en el mundo de los trabajadores de la educación. Hiciste referencia en muchos casos a la situación de los trabajadores de la educación. Ustedes desde un momento se opusieron a la presencialidad en las condiciones en las que se estaba brindando. ¿En algún momento la gestión provincial garantizó las condiciones de cuidado para que los docentes volvieran a clase? Porque parecía haber casi un acuerdo con el SUTEBA de Baradel para que, bueno, se alentara la supuesta presencialidad, pero al mismo tiempo no se cumplía porque no se garantizaban las condiciones. ¿Cuál es el panorama que ustedes advirtieron en ese sentido? Mira, nosotros, como todas las familias y los propios chicos, yo trabajo en secundaria, sabemos la crisis que significó el año pasado en dos sentidos. Por un lado, que excluyó a miles y miles de pibes que no tienen condiciones para la virtualidad y que quedaron colgados sin educación. Y por otro lado, desde el punto de vista afectivo y social, sabemos que es un problema, obviamente, porque la socialización, la escuela es un lugar de socialización, y desde ese punto de vista la presencialidad es clave para el aprendizaje, para el desarrollo, ¿no es cierto? Nosotros nos fuimos, nos pusimos la presencialidad por principios desde el primer momento. Hicimos una experiencia este año, comenzamos en marzo con la presencialidad, y por supuesto la circulación
de más chicos y familias en transporte público, ¿no es cierto?, y demás, ayudó, abonó a que se comience a desarrollar la segunda ola. Ahí cuando empezamos a ver el crecimiento de contagios, dijimos, bueno, evidentemente acá las condiciones de presencialidad no están garantizadas. El SUTEBA central, digamos, la conducción nunca consultó a los docentes y a las familias qué incidencia podían tener en las decisiones de si había que tener clases presenciales o no, cuando somos nosotros los que ponemos el cuerpo y vamos a las escuelas, porque Baradel hace 20 años que no trabaja, no pisa una escuela, qué sé yo, no sé si tiene idea, digamos, de las condiciones en las que estamos trabajando. Nosotros, los docentes, garantizamos que en escuelas donde no había condiciones no había clases, eso fue así, y bueno, aunque no se dijo, la presencialidad en la provincia de Buenos Aires fue bastante dispar, digamos, ¿no? Hay distritos como en La Matanza, donde teníamos 200 escuelas que no estaban en condiciones de presencialidad. Desde marzo, desde el año pasado, están en virtualidad. Yo tengo a mi hija en una escuela en Ramos Mejía, que desde el año pasado no pudieron retomar las clases, porque tienen todos los baños rotos, porque no tienen personal auxiliar, sí. No hay condiciones para la presencialidad. Entonces, nosotros no es una cuestión caprichosa decir presencialidad o virtualidad. Peleamos por las condiciones de educación, hoy estamos peleando por virtualidad, por vacunas, porque si hay condiciones para volver, tenemos que estar vacunados nosotros, las familias, y por supuesto la creación de cargos, porque estamos sobrecargados con la virtualidad y como te decía antes, hay 50.000 docentes que no tienen trabajo, mientras hay alumnos que no tienen docentes designados. Entonces acá el gobierno no previó todo el año pasado, digamos, las condiciones a las que íbamos y poder tomar decisiones políticas de aumentar los recursos para educación. Eso es lo que estamos denunciando. Bien, Natalia, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un gran saludo. Que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Natalia González es diputada a mandato cumplido del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, referente de SUTEBA La Matanza, y tomó parte de este reclamo callejero que tuvo lugar ayer en la ciudad de Buenos Aires, corte de calles, cortes de avenidas en el ámbito porteño, que